Bien, en el tema de riego de precisión, que es el que nos convoca en este momento, especialmente aplicado a la fruticultura, a la producción de frutos, el tema más importante, más central, es la disponibilidad del agua en el suelo. O sea, la posibilidad de que las plantas aprovechen el agua que nosotros le entregamos a través de nuestro sistema de riego y que queda almacenada en el suelo, con el objetivo de poder suplir continuamente y sin limitaciones la extracción de agua que el medio ambiente le impone al cultivo. Esta disponibilidad tiene que ser máxima y lo más estable posible. Cuando yo tengo cualquier problema en la disponibilidad, o sea, un periodo de tiempo, ya sea largo o corto, intenso o no muy intenso, en el cual la disponibilidad no es óptima para el cultivo, este va a reaccionar, vamos a ver cómo, y esta reacción se va a traducir en una pérdida de producción y en una pérdida de calidad del producto, en este caso de la fruta, cosa que atenta directamente sobre la rentabilidad de nuestra inversión en fruticultura y sobre la rentabilidad de la inversión que hacemos en el sistema de riego. Así que el tema de disponibilidad es central y para nosotros, para eso nos pagan como profesionales, para que mantengamos la disponibilidad en forma óptima y lo más estable posible a lo largo del tiempo, por los motivos que vamos a ver a continuación. Bien, dicho de otra manera, lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra actividad profesional, lo que tenemos que aprender en este curso, es a equilibrar la oferta hídrica, o sea, la posibilidad que tiene el suelo de entregar agua en términos de calidad y tensión de retención que tiene el agua dentro del suelo, con la demanda hídrica. La oferta hídrica es la cantidad de agua que nosotros mantenemos en el suelo a través de lo que llamamos la gestión del riego, o sea, la frecuencia con que aplicamos el agua y la cantidad de agua que aplicamos en cada riego. Y esto entonces con los sistemas de riego tecnificados de aplicación localizada, el goteo, microjet y la microaspersión, es posible hoy día lograrlo con mucha precisión y con una optimización del recurso agua y del recurso energía y del recurso nutricional, o sea, los fertilizantes. Eso tenemos que equilibrarlo con lo que llamamos la demanda, que es la cantidad de agua que el clima le impone a la planta para que transpire. Y la planta transpira por su área foliar, por sus hojas, y por lo tanto nosotros tenemos que asegurar que esta transpiración sea la máxima que exige el clima. Porque cuando la planta no está bien dotada de agua, no es posible que evapotranspire lo que el clima demanda y por lo tanto la planta cierra sus estomas y al cerrar sus estomas va a tener una menor producción de azúcar, una menor producción y un menor calibre de la fruta producida. Así que lo que nos interesa a nosotros es mantener este equilibrio entre la oferta hídrica, considerando entonces lo que pasa en el suelo, con la demanda hídrica, considerando lo que el clima está demandando y lo que el desarrollo del cultivo se va manifestando a lo largo de la temporada de producción. Esa es nuestra misión profesional. Vamos a hablar un poco más de esto en unos minutos más. Entonces, nosotros queremos que la disponibilidad sea óptima. ¿Y qué es lo que nos dice el óptimo? ¿A qué se refiere el óptimo? A que se mantenga siempre el equilibrio entre la velocidad con que el agua se mueve desde el suelo hacia las raíces, y como ustedes saben, esta velocidad no es constante, va a ser relativamente lenta en la mañana, muy intensa al mediodía y va a disminuir de velocidad al atardecer para prácticamente cesar una vez que el sol ya se ha puesto, ya no tenemos la radiación solar y la planta entonces cierra sus estomas. Entonces vemos que esta es una velocidad variable en el tiempo y también es una velocidad variable a lo largo de la temporada. Al comienzo de la temporada productiva tenemos muy poca área foliar, hay pocas hojas, las hojas son pequeñas y por lo tanto la velocidad con que se requiere que se mueva el agua del suelo hacia la planta no es muy alta. Pero a medida que va pasando la temporada y la planta va expresando su área foliar, ya tenemos toda el área foliar cubriendo la superficie del suelo, la demanda entonces es mucho más alta. Por lo tanto, entonces, la velocidad con que se elimina el agua de las hojas hacia la atmósfera también va variando en el tiempo. Y sabemos también que a medida que avanza la temporada, desde la temprana primavera hacia el verano, la velocidad con que es exigida la extracción de agua que está en el suelo por el clima a través de la planta también va creciendo.
Así que el mantener este equilibrio óptimo, el mantener entonces la disponibilidad óptima, es una consecuencia importante de este equilibrio de velocidades. Es lo que llamamos entonces un equilibrio dinámico, un equilibrio de velocidades. Velocidades que son variables en el tiempo y son variables a lo largo de la temporada también, y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de modular la disponibilidad de tal manera que nunca sea excesiva y que nunca sea deficitaria para el sistema. Vemos entonces aquí en este esquema lo que acababa de mencionar. Las plantas están acostumbradas, ¿no es cierto?, o así están diseñadas para recibir su dotación de agua exclusivamente a través de las raíces. Las plantas no absorben agua a través del follaje. Solamente los tejidos de la raíz están diseñados anatómicamente y fisiológicamente para absorber el agua que está retenida por las partículas del suelo. Y la hoja está diseñada para eliminar el agua a través de sus estomas, a través de las hojas, por efecto de la demanda atmosférica. Entonces, nuestra misión en esta telenovela que llamamos entonces la disponibilidad de agua es equilibrar el flujo del agua en el suelo con el flujo del agua en la hoja. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esto esté equilibrado y la planta entonces pueda transpirar todo lo que el clima le demanda, porque al transpirar todo lo que el clima le demanda mantiene sus estomas abiertos, por lo tanto hay ingreso de CO2 al interior de la planta y hay una salida de oxígeno, y de esa manera la planta está produciendo la máxima fotosíntesis que se va a traducir en el máximo rendimiento y en la mayor calidad de la fruta producida. Este equilibrio entre aporte y consumo se refiere al aporte que vamos a tener de dos fuentes. Una es la lluvia y la otra es el riego. En algunas regiones de América Latina tenemos un cierto aporte de agua en la primavera y en el verano. En otras partes el clima es más mediterráneo, o sea, solamente vamos a tener lluvia en el invierno, cuando la mayoría de los cultivos frutícolas no tienen follaje y cuando el clima también tiene una demanda de evaporación y transpiración pequeña, y vamos a tener que aportar prácticamente toda el agua que transpira la planta a través de este proceso artificial que llamamos riego, aplicación del agua al suelo para almacenarlo en el suelo y permitir que la planta después lo transpire. Versus entonces este consumo definido por la evapotranspiración real del cultivo. Evapo quiere decir evaporación del agua directa de la superficie del suelo, y transpiración es la pérdida de agua a través de los estomas de las hojas. Al comienzo de la temporada de riego, la evaporación de agua directa del suelo es muy importante, porque no tenemos prácticamente hojas, estas son muy pequeñitas, todavía tenemos pocos estomas y hay poco consumo de agua por este mecanismo. Pero a medida que se va desarrollando el cultivo, la transpiración se va haciendo más importante, y cuando ya tenemos el índice de área foliar, o sea, la superficie foliar por unidad de superficie de terreno máxima, prácticamente el 90% del agua se va a perder por transpiración y solamente un 10% por evaporación. Así que esto también tiene una dinámica a lo largo del tiempo, y el equilibrio entonces es un equilibrio de velocidades, como yo les mencionaba anteriormente. Bien, cuando tengo un déficit hídrico, vamos a tener un cierre de los estomas. La planta va a informarle, ¿no es cierto?, a las hojas de que no está llegándole agua a las raíces como el clima está demandando que salga por las hojas, y se va a producir un mecanismo maravilloso, fisiológico, que han desarrollado las especies vegetales, y que es este mecanismo de cierre de los estomas. De esa manera la planta evita deshidratar sus tejidos, pero al cerrar los estomas se produce también una disminución en la velocidad de intercambio gaseoso, va a disminuir la velocidad con que entra el CO2 para aportar a la fotosíntesis, y por lo tanto la planta no va a poder producir su óptimo genético de expresión de su rendimiento. Sin embargo, cuando tengo un exceso de agua en el suelo, se va a producir una falta de oxígeno en el suelo, y también la raíz va a cerrar los estomas. Aunque tengo agua excesiva en el suelo, pero los estomas también se van a cerrar. Las raíces le van a informar a las hojas: señor, me falta oxígeno en las raíces, y por lo tanto cierre los estomas, y la planta nuevamente va a cerrar estos estomas y va a impedir el intercambio gaseoso óptimo. Así que esta condición
se va a producir por los dos extremos, cuando tengo un déficit hídrico, cuando me falta agua en el suelo y también cuando tenga un exceso de agua a nivel de las raíces, se va a producir el mismo fenómeno. Y si ustedes han visto en el campo, ¿no es cierto?, cuando yo tengo un huerto frutal al cual le falta agua, me voy a encontrar con hojas amarillas pequeñas, y cuando tengo un exceso de agua me encuentro con hojas amarillas y pequeñas. Es muy difícil distinguir a qué se debe a través del follaje este efecto, pero basta tener una pala, ¿no es cierto?, y hacer una perforación en el suelo y nos vamos a dar cuenta de cuál es el problema. Si hay una falta de agua por déficit o si hay un exceso de agua por anoxia en las raíces, y vamos a poder tomar las medidas del caso para restablecer este equilibrio dinámico que llamamos disponibilidad óptima. Bien, aquí tenemos una foto, ¿no es cierto?, mirada al microscopio de una hoja, y ustedes ven que se ve claramente la forma del estoma. Hay un estoma que está más cerrado que el otro. Hay aproximadamente 200 estomas por centímetro cuadrado de hoja, o sea, la cantidad de perforaciones que tiene la hoja a través de la cual se produce el intercambio gaseoso, incluyendo el vapor de agua, el CO2 y el oxígeno. Y este mecanismo de apertura y cierre es un mecanismo, como les decía, maravilloso que ha inventado la naturaleza para evitar que las plantas se deshidraten y también para permitir que produzcan el rendimiento y nos proporcionen el oxígeno que a todos los seres vivos nos es indispensable. Así que esto es un mecanismo realmente importante y está regulado por estos estomas. Aquí vemos entonces en la foto su funcionamiento. Y aquí tenemos entonces las raíces de las plantas. En el lado izquierdo, un sistema radical de un árbol frutal, en este caso de un árbol de durazno, y el mismo árbol, pero con problemas de falta de oxígeno en las raíces, donde vemos que hay muy poco desarrollo de las raíces y también incluso hay una zona de desarrollo de hongos radiculares por efecto del exceso de agua y la falta de oxígeno, que hacen que el huerto se encuentre también con un déficit tremendo de evapotranspiración, porque no tiene las raíces suficientes para aportar al sistema de producción, y por lo tanto entonces ambos dos situaciones nos van a producir una situación anómala en la cual no va a haber expresión del rendimiento. Bueno, ¿qué pasa entonces? Decíamos, cuando la disponibilidad no es óptima, ¿de qué nos sirve usar los mejores fertilizantes del mundo? Los equipos de inyección de fertilizantes más modernos, las más modernas estrategias de nutrición, y ni qué decir las más modernas genéticas de plantas, las variedades más mejoradas, más perfeccionadas, que tengan todas las características que nosotros andamos buscando en el cultivo, si al mismo tiempo estamos generando una situación en la cual el cultivo no dispone de la cantidad de agua, de oxígeno en las raíces para maximizar su actividad fisiológica y productiva. Dicho de otra manera, si yo hago todos los esfuerzos por utilizar lo mejor posible de la tecnología, pero no me preocupo de que esta tecnología realmente me asegure que la disponibilidad hídrica es óptima, ¿para qué hago todo el otro esfuerzo? Y esto es lo que nos encontramos en muchas plantaciones frutales. Ustedes pueden acudir, nos pueden llamar de alguna plantación frutal en la cual se ha hecho el esfuerzo mayor de invertir en la mejor variedad, en los mejores fertilizantes, en los mejores sistemas de riego, y resulta que las plantas no manifiestan su potencial productivo. ¿A qué se debe esto? A que el manejo de este sistema de riego y fertilización al mismo tiempo no están siendo óptimos, no están manteniendo esta disponibilidad óptima todo el tiempo, hace que no obtengamos los resultados esperados. No se imaginan cuántos cientos y tal vez miles de huertos frutales me ha tocado visitar en los distintos países de América Latina, en los cuales he tenido la posibilidad de trabajar: México, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia. Y nos hemos encontrado con esta situación en la cual se ha hecho un tremendo esfuerzo de inversión y no se han obtenido resultados simplemente por un mal manejo, porque no me he asegurado de la disponibilidad óptima a lo largo del terreno. Entonces, bastando un cambio en la forma de utilización de estas inversiones, hemos llegado a mejorar los rendimientos y a mejorar la calidad de la producción en forma dramática, y ahí sí obtener los resultados que se necesitan. Y para ello entonces lo que se requiere es experiencia en el campo y el conocimiento que vamos a entregarles a ustedes a lo largo de este curso de 8 clases que van concatenadas una con la otra, siempre con este objetivo de la disponibilidad óptima que hemos comenzado en esta clase. Por lo tanto, entonces llegamos acá a poder definir en forma concreta y precisa qué es esta técnica de regar,
¿Qué se refiere a este riego? En primer lugar, cuando nosotros regamos un cultivo frutal, lo que hacemos es reponer en el suelo el agua que ha sido consumida por el cultivo desde el riego anterior. Cuando regamos, nosotros no regamos las plantas, no regamos los árboles. Lo que nosotros regamos es el suelo, porque el suelo tiene esta capacidad maravillosa de almacenar agua y entregarla lentamente a la planta en la medida que el clima la va demandando. Y en ese sentido, la planta es bastante neutra en que no va a gastar energía para sacarle agua al suelo y dárselo a la atmósfera, sino que el agua se va a mover, como vamos a ver a lo largo del curso, por una diferencia de potencial, una diferencia en la fuerza con que está retenida el agua por el suelo y la fuerza con que está retenida el agua en la atmósfera que rodea las hojas. Y yo entonces lo que tengo que poner en cantidad de agua es aquella agua que se consumió desde que lo regué el cultivo por última vez. Si lo regué con un intervalo de una semana, la cantidad de agua que voy a tener que devolverle al suelo es la cantidad que el cultivo transpiró en una semana. Pero si tengo un sistema de riego tecnificado que me permite regar todos los días o en ciertas circunstancias varias veces al día, la cantidad de agua a reponer es solamente la que el agua consumió desde la última vez que lo regué. Entonces, esta reposición de agua, como vamos a ver a lo largo del curso, tiene 4 apellidos que tienen que estar muy bien definidos. La primera es que tiene que ser oportuna. Yo no puedo regar al comienzo de la temporada y luego regar al final de la temporada devolviendo todo el agua que consumió el cultivo, porque evidentemente esta tremenda distancia en el tiempo entre una aplicación de agua y la otra va a generar etapas importantes en las cuales el agua no va a estar disponible para la planta. Entonces, lo primero es que tiene que ser oportuna. ¿Cuándo me corresponde regar nuevamente el cultivo? Y los sistemas de riego tecnificados me permiten regar muy frecuentemente, ¿no es cierto?, con una cantidad bien definida. ¿Cuánta? La que el cultivo consumió desde la última vez que lo regué. Si lo regué ayer, el sistema de riego tiene que ser capaz de entregar el agua que se consumió en 24 horas. Si lo regué cada tercer día, la cantidad de agua a aplicar es la cantidad que consumió el cultivo en 3 días. Segundo lugar, la aplicación de agua tiene que ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para mantener la disponibilidad óptima todo el tiempo. O sea, ustedes ya saben cuánta agua hay que utilizar en cada riego, la que consumió el cultivo a través del periodo de tiempo que ocurrió entre 2 riegos consecutivos. Esa es la cantidad de agua que tenemos que agregar. ¿Qué pasa si agregamos agua de más? Se va a producir una anoxia, una falta de oxígeno en las raíces, y eso va a afectar al cultivo, va a cerrar su estoma. Y si yo aplico una cantidad de riego inferior, el suelo se va a ir secando, se va a ir produciendo un déficit hídrico en el suelo, y ese déficit hídrico se va a traducir en una baja en la disponibilidad, una baja en la transpiración del agua por el cultivo y por ende un efecto sobre los rendimientos. En tercer lugar, esta aplicación tiene que ser uniforme. Todas las plantas del huerto, todos los árboles del huerto tienen que recibir la misma cantidad de agua porque están sometidos al mismo clima. Y por lo tanto, entonces el sistema de riego tiene que ser capaz de entregar el agua uniformemente. Muchas veces nos fijamos en los campos agrícolas y nos encontramos con que hay zonas del huerto que producen maravillosamente bien, la mejor calidad, el rendimiento óptimo, pero en ese mismo campo hay sectores que producen poco o producen fruta muy pequeña. Y la diferencia es, porque estoy regándolos todos en forma igual, es que esta aplicación no es uniforme. El sistema de riego o ha tenido deficiencia en el diseño o ha tenido deficiencia en el mantenimiento que hacen que algunos sectores reciban más agua que otros. Y por lo tanto, entonces, en el total del campo, tengo un rendimiento no óptimo y tengo una calidad no óptima. Y por lo tanto, entonces, ahí estoy con un problema que tengo que corregir a través del mantenimiento y de la modificación del diseño en caso que sea necesario. Y en el caso que se trate de un huerto nuevo, que estoy partiendo con un sistema de riego, como vamos a ver en algunas de las clases, tengo que asegurarme que el diseño sea lo más uniforme en su descarga y en su presión de operación para que cada planta reciba la misma cantidad de agua cada vez que la riego.
Y por último, el sistema de riego tiene que ser eficiente. ¿En qué sentido eficiente? En que no debe perderse agua. Y las pérdidas de agua pueden ser de tres orígenes. Una por escurrimiento fuera de la unidad de suelo. Yo aplico el agua sobre el suelo, pero parte de esta se escurre fuera del campo porque la estoy aplicando con una velocidad o con una intensidad mayor a la que el suelo es capaz de infiltrar el agua. Eso tengo que evitarlo de todas maneras porque esa agua que no entra al suelo sino que se escurre se pierde y no queda a disposición de la planta. También tengo una posibilidad de pérdida por percolación bajo la zona de las raíces. Cuando yo aplico una cantidad de agua superior a la que el suelo es capaz de retener, una parte se va a ir por debajo de la zona de las raíces y esa agua no va a estar en disponibilidad para el cultivo que yo estoy tratando de regar. Y la tercera fuente de pérdida va a ser la pérdida por evaporación directa desde la superficie de las hojas. Cuando estoy utilizando los sistemas de riego por microaspersión o microjet, si se moja una cantidad muy importante del follaje, esta agua se evapora directamente desde las hojas y no queda a disposición de la planta a través del suelo. Las hojas, como les decía, no absorben agua y por lo tanto entonces no van a poder ser una fuente de este recurso para el cultivo. Así que me tengo que preocupar de que al mismo tiempo, cuando yo me el manejo del riego, debe ser oportuno, suficiente, uniforme y eficiente. Tiene que tener esos cuatro elementos funcionando al mismo tiempo para estar disponible para los cultivos. Bien, mencionaba entonces que tenemos tres sistemas de riego localizado, presurizado localizado para huertos frutales. El sistema más común es el sistema de riego por goteo. Vamos a describir cuáles son sus ventajas y sus desventajas, cuáles son sus componentes y en qué situaciones es más conveniente su uso. Después tenemos el riego por microjet y el riego por microaspersión, en los cuales en vez de entregar el agua gota a gota, la vamos a entregar como una especie de nube o lluvia bajo el follaje del cultivo. Y estos sistemas de microjet y microaspersión están especialmente dotados para aquellos huertos que se hacen producir en un suelo muy arenoso o en un suelo muy arcilloso. Y ello se debe a que con el riego por goteo el suelo no es capaz de absorber el agua en la forma en que la requiere el sistema radical y por lo tanto tengo que distribuir esta cantidad de agua en una superficie mayor. Vamos a ir en detalle cuando lleguemos a estos sistemas y los componentes y vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Pero en el caso de huertos frutales, estos son los tres sistemas que existen y que están disponibles para el funcionamiento. Hay un cuarto sistema que no se ha desarrollado mucho y que es el de la tubería transpirante, en la cual se trata de una tubería de polietileno, pero que está perforada a lo largo de toda su extensión en muchos microporos y que al circular el agua a presión, esta tubería transpira. Les menciono esto porque ha habido algunos intentos de utilizarla en riegos frutales, pero desgraciadamente su eficiencia y más que nada su uniformidad no ha sido muy adecuada para la entrega a los cultivos y se ha desechado en los últimos años su utilización. Así que nos quedamos con el riego por goteo en la gran mayoría de los casos y con riego por microjet y por microaspersión en los suelos de texturas más extremas. La gran característica que tiene estos tres sistemas de riego es que el agua circula a presión por una red hidráulica de tuberías y se libera sobre el suelo en aquellos puntos donde nosotros queremos entregársela al cultivo. Los métodos para, lo que vamos a estudiar en este curso son los métodos para determinar cuál es el consumo hídrico, dicho de otra manera, cuál es la evapotranspiración real de los cultivos, que nos va a determinar la frecuencia óptima del riego, cada cuántos días vamos a regar, y la cantidad de agua a aplicar en cada riego, que la vamos a expresar tanto en metros cúbicos por hectárea como en tiempo de riego. Durante cuánto tiempo tenemos que hacer funcionar el sistema para que se reponga el agua que consumió el cultivo desde la última vez que lo regamos. Vamos a hablar entonces de estaciones meteorológicas automáticas, aprender a calcular la evapotranspiración real de un cultivo, el cálculo de la frecuencia de riego según el tipo de suelo, el cultivo y el clima, y por último, el cálculo del tiempo de riego que vamos a estar entonces utilizando en este riego específico.
En los riegos presurizados de aplicación localizada, una de las características más importantes es que no mojamos todo el volumen de suelo que está disponible. Solamente una parte del suelo es mojado. Y la forma de mojamiento es función del tipo de suelo. Como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, vemos que el suelo arenoso, sandy, se moja como si fuera una zanahoria. O sea, el agua rápidamente infiltra en forma vertical y su desplazamiento lateral es muy pequeño. En cambio, en el suelo arcilloso vemos que el movimiento vertical hacia abajo y horizontal son muy similares y se forma un bulbo con una forma muy parecida a la de una cebolla. Y en el cambio, en el suelo franco, un suelo que tiene equilibrio entre arena, limo y arcilla, vamos a ver que el suelo se moja como una lenteja. Vamos a tener un movimiento vertical relativamente limitado y un movimiento lateral muy importante, y por lo tanto entonces vamos a tener aquí tres formas de mojado del suelo que son diferentes y que hacen entonces que tengamos que tomar esta condición específicamente en cuenta cuando veamos cuál es el sistema de riego que vamos a utilizar y cuál es el cultivo que estamos regando. Pero aquí tengo que ser muy fuerte en lo que voy a decir a continuación. El hecho de que mojemos solamente una parte del suelo hace que estos sistemas de riego tengan grandes ventajas, pero también gran inconveniente. El inconveniente principal es que si lo diseñamos y lo operamos en forma inadecuada, el cultivo va a sufrir mucho más que si yo estoy inundando todo el volumen del suelo. O sea, estos sistemas de riego tecnificados son extraordinariamente ventajosos cuando se operan bien, pero son extraordinariamente dañinos cuando no se operan bien, porque tengo una cantidad de raíces muy importante, pero restringida a la parte del suelo que está humedecida y no es todo el suelo que está disponible. Por lo tanto, muy importante para nosotros como profesionales tener esto en cuenta, porque sabemos la importancia que tiene manejar con precisión el sistema de riego, porque si no lo hacemos bien, el daño al cultivo va a ser mucho más grande que con un sistema de riego tradicional. Bien, nuestra agricultura, ¿a qué se refiere y por qué estamos en este momento entrando en estas tecnologías de riego y tratando de expandirlas en toda la producción, especialmente en la fruticultura? Sabemos que la población mundial está en un crecimiento explosivo y que de aquí a los próximos 20 años vamos a necesitar producir casi un 70% más de los alimentos que hoy día se están produciendo en el mundo. Esta es una situación que ha llevado a que a nivel mundial haya un interés muy grande en la necesidad de aumentar la producción, aumentar la calidad y al mismo tiempo aumentar la eficiencia de riego, porque los recursos hídricos con los que hoy día estamos funcionando están en una franca disminución debido al cambio climático. Esto es cierto en la mayor parte de los países del mundo, pero muy especialmente cierto en los países de América Latina y en la fruticultura en especial, en la cual se desarrolla en condiciones semiáridas muchas veces y las cuales el aporte del agua a través del riego se hace indispensable. Tenemos menos agua, tenemos mayor necesidad de producción, mayor necesidad de calidad en la producción y por lo tanto esto nos impone la necesidad de utilizar la mayor tecnología del riego. Cuando me refiero a lo anterior, no se trata de una declaración políticamente correcta. Hoy en día esta es la razón de ser de nuestra actividad productiva y también de nuestra actividad profesional. Nosotros que estamos en este curso, yo como expositor y ustedes como asistente y participante del curso, tenemos como misión de ser lograr que esta situación nos permita alimentar a la población y al mismo tiempo hacer lo mejor posible con un recurso hídrico cada vez en disminución. Y por lo tanto, entonces, quiero decirles que en forma muy brutal, si ustedes quieren, nos pagan para esto. Se espera que nosotros y ningún otro profesional, si ustedes lo piensan, sea el responsable de lograr la producción de alimentos para la población y el uso más eficiente del agua. Somos nosotros, nuestra profesión, la que está a cargo y encargada, encomendada por la sociedad de hacerlo lo mejor posible en este sentido. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es bastante grande. ¿Cuál es nuestra misión profesional? Asegurar que en todo momento, durante el desarrollo del cultivo, la disponibilidad del agua nunca sea el factor limitante de la productividad y la calidad, con el mínimo costo y con una seguridad del mínimo impacto posible al medio ambiente.
Es una misión delicada, compleja, muy compleja, y que requiere de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro conocimiento y de toda nuestra experiencia para tener entonces la posibilidad de tener éxito frente a este desafío profesional que se nos está imponiendo, que yo creo que nos motiva justamente a ustedes y a mí a enfocarnos en este curso y a desarrollar este curso en forma lo más profesional posible. Voy a poner entonces a continuación esta pregunta de ejemplo, que es el ejemplo de cómo van a venir cada uno de nuestros módulos, o sea, a la mitad de cada clase y al final de cada clase vamos a tener una pregunta de este tipo, en la cual decimos nos tomamos un minuto para que ustedes puedan responder la alternativa de respuesta correcta a través del portal digital, o sea, a través del chat del curso ustedes responden y la plataforma tiene la ventaja de que inmediatamente va tomando las respuestas de ustedes y va calculando el porcentaje de personas que contestan a la alternativa 1, 2 o 3. En este caso la pregunta es, la disponibilidad óptima del agua en el suelo durante toda la temporada productiva del cultivo es, alternativa 1, una condición necesaria para la correcta transpiración del cultivo. Una condición necesaria para la disolución de los nutrientes minerales del suelo y una condición necesaria para la correcta expresión del potencial genético de la planta en términos de rendimiento y calidad de producción. Entonces ustedes disponen de un minuto para ver, para pensar cuál es la alternativa correcta, la contestan por el chat y Libet, si es tan amable, nos va a dar después el resultado de qué porcentaje respondió cada una de las tres alternativas. Muy bien, efectivamente, la respuesta correcta era la número 3. Nosotros nos interesa lograr el potencial genético productivo de la planta en términos de rendimiento y calidad, y para ello entonces tenemos que asegurar que la disponibilidad óptima la obtengamos en cada momento durante toda la temporada de riego. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no saco nada con regar bien en promedio. Las plantas no entienden de promedio, ¿cierto? Si yo la riego bien al comienzo de la temporada, mal al medio de la temporada y bien al final, no voy a obtener el rendimiento que yo espero. En promedio puede estar bien regada, pero cada hora que pasa la planta con una disponibilidad no óptima, ya sea por exceso o por déficit de agua, es una hora perdida para el rendimiento. Es una hora durante la cual los estomas van a estar cerrados, durante los cuales no se va a hacer evapotranspiración, no se va a hacer fotosíntesis y tampoco evapotranspiración, no se van a producir azúcares y eso se va a ver reflejado al final, el día de la cosecha, en el cual me voy a encontrar con menos producción y principalmente con menos calidad de la producción, menos calibre, diámetro de la fruta. Entonces tengo que asegurar que a lo largo de toda la temporada, en todo momento, la disponibilidad sea óptima. Vean ustedes el mecanismo con el cual vamos a comunicarnos con ustedes. La siguiente diapositiva es una referencia. Esta es una referencia muy buena, está muy novedosa, está libre para ustedes y también está en la plataforma en el formato de PDF. Yo les pido que ustedes la bajen y la puedan hojear, la puedan consultar. Bien, la pregunta es: ¿qué criterios debo tener para iniciar un proyecto nuevo de palta en cuanto a la selección del sistema de riego para un suelo arenoso y llano? Bueno, aquí falta un elemento que incluir y que es la distancia de plantación. Porque cuando yo tengo una distancia de plantación amplia, digamos en este caso entre 5 y 6 metros, si quiero regarlo por goteo y el suelo es arenoso, probablemente voy a tener que usar más de 2 líneas de riego, una a cada lado de la plantación, de la línea de plantación, para poder abarcar un mayor volumen de suelo. Esto se debe a que el palto es un cultivo especialmente superficial en su sistema radicular. Generalmente nos encontramos con la mayoría de las raíces funcionales, o sea, las que absorben agua y nutrientes, hasta los 15 centímetros. Y en muchas oportunidades, incluso la mejor raíz, la más eficiente en absorber el agua y los nutrientes, se encuentra en la superficie del suelo tapada por las hojas que van cayendo. Estoy hablando ya de un huerto en plena producción. Por lo tanto, entonces, en esos casos de un suelo arenoso y una distancia de plantación grande, habría que pensar más bien en un sistema de riego por microjet o un sistema de riego por microaspersión, más que en un sistema de riego por goteo. Vamos a comentar, Wilfredo, todos estos detalles cuando veamos las clases correspondientes. Te adelanto con que en el caso del palto trabajamos con un K sub C del orden de 0,75. Es el valor K sub C máximo
para huertos de palto ya en plena producción, o sea, con todo su desarrollo al cuarto, quinto año. Hay ahora una pregunta también del sistema de riego. Nuevamente, si estamos hablando de un suelo arenoso, como les decía en el caso del palto, es importante considerar la posibilidad de poner un microjet o microaspersión en vez de poner riego por goteo, justamente por la característica de mojamiento del suelo, en el cual la velocidad de entrada vertical hacia abajo es grande, lateral es pequeña, y por lo tanto es muy difícil lograr el volumen de suelo que se adapte al sistema de raíces de este cultivo tan especial que es el palto, que es un sistema de raíces muy superficial. Aquí hay una pregunta respecto a la experiencia del cultivo del cocotero. Recuerden que el caso del cocotero es un cultivo que la experiencia de producción en condiciones de riego es bastante limitada, porque es un cultivo mucho más tropical, en el cual las condiciones de clima aseguran una dotación de lluvia bastante seguida a lo largo de toda la temporada de cultivo. Pero hay algunas zonas en las cuales se produce con riego y puedo buscar esa información. Aquí hay una pregunta en cuanto al cultivo del maracuyá. ¿Cuál de los riegos recomienda? El maracuyá es un cultivo que se adapta bien a los suelos, a los sistemas de riego por goteo, en los suelos de texturas franco-arenosas hacia arriba, así que es perfectamente regable por el riego por goteo. En el caso del chirimoyo, en un suelo franco, aquí la recomendación está relacionada también con la distancia de plantación. Para una distancia de plantación de 3 metros entre hileras podría regarse con goteo en un suelo franco. En una distancia de plantación un poco mayor sería conveniente regarla con un riego por microaspersión o microjet. Sí, ya como habíamos comentado, en un suelo franco se puede usar el riego por goteo en palto, poniendo 2 líneas de goteo, una a cada lado de la línea de plantación de árboles. A ver, en el palto se habla de 15.000 a 18.000 metros cúbicos por campaña en suelo arenoso. ¿Sería recomendable aplicar la técnica de riego deficitario? 15.000 a 18.000 metros cúbicos por hectárea es una cantidad enorme de agua, mucho más que el requerimiento del cultivo. Y esto se los digo con mucha experiencia al respecto. Así que vamos a comentar el tema cuando llegue el momento. Aquí no nos interesa tanto la cantidad total de agua en la temporada, aquí nos interesa que cada riego sea el que corresponda, y al sumar todos estos riegos vamos a encontrarnos con zonas con alta demanda atmosférica. Vamos a llegar a un riego del orden de 9.000, máximo 10.000 metros cúbicos por hectárea y no más. El que esté usando hoy día 15.000 a 18.000 metros cúbicos no solo está perdiendo agua, sino que al mismo tiempo está causando problemas de aireación en las raíces que se traducen generalmente en enfermedades radiculares, y en el caso del palto, la fitóftora es una de ellas que es muy dramática en cuanto a la duración del huerto y su capacidad productiva. Bien, la última pregunta dice, para el cultivo del limón, ¿qué tipo de riego se recomienda? No hay un riego que se recomiende por tipo de cultivo. Aquí hay que tomar en cuenta el cultivo, el tipo de suelo, la distancia de plantación y el clima que está imperando en la zona en el momento de mayor demanda atmosférica. Así que la respuesta a esto tiene que incluir más información para poder dar una respuesta precisa. Quedamos acá entonces para no pasarnos en el tiempo, agradecerles a todos ustedes que han participado en esta primera presentación. Muchas gracias a todos ustedes.